Muy buenos días, amados hermanos. Es bueno poder reunirnos otra vez para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana y por favor piénsalo muy bien, que es algo que tiene que ver con el mensaje de este momento. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Hay muchas personas que le tienen miedo a los animales, sea grande o sea pequeño. Algunos pueden ser, pues le tienen miedo a las serpientes, otros le tienen miedo a los alacranes, pues muchas personas le tienen miedo a los ratones, ¿quién no, verdad? Y pues algunos le tienen miedo a las abejas, a las avispas. Pues hay diferentes tipos de animales que nos pueden dar miedo. Pero también puede ser que tengamos miedo a ciertas cosas que podemos nosotros vivir o experimentar como personas. Tal vez si eres padre de familia, tendrás miedo a algunas circunstancias tal vez que pudiera pasar en tu vida, como el perder tal vez tu empleo, el tener algún accidente o el tener alguna enfermedad que perjudicara tu vida o tal vez la de tu familia. Entonces son muchas cosas que de alguna manera nos podría mantener con ese estado de preocupación y sobre todo de miedo en nuestra vida. Pero ¿cómo enfrentamos esos miedos que de alguna manera pues afectan nuestra vida? ¿Cómo enfrentamos esta situación que de alguna forma puede atemorizarnos y nos puede perjudicar de tal forma que estemos viviendo en constante temor e incertidumbre? Esta mañana vamos a ver cómo el profeta Eliseo enfrentó estas cosas en su vida, o enfrentó esos peligros en su vida, y cómo es que lo hizo. Y sobre todo veremos cómo este profeta pudo salir adelante enfrentando el peligro con fe. Hoy, 6 de septiembre de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. Y como he mencionado al principio, pues el tema de este sermón se ha titulado Enfrentando el peligro con fe. Y se encuentra en este pasaje bíblico que hemos leído en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 16. Y veremos en este momento cómo es que este hombre llamado Eliseo pudo enfrentar el peligro con fe. ¿Por qué Eliseo no tenía miedo y enfrentaba el peligro con fe? Lo primero que encontramos, según este pasaje bíblico, es una historia muy relevante y sobre todo es una historia bíblica que nos deja impactado por la narración o la forma en que está escrita y sobre todo el contenido del mensaje. Este realmente es uno de los pasajes bíblicos que a mí personalmente, la primera vez que lo leí hace muchos años, me dejó impactado por la situación o la forma en que Dios va haciendo que se desenvuelva esta enseñanza para nosotros. Y específicamente cómo vemos la imagen de Dios y vemos las acciones de Dios en la vida del ser humano. Como hemos visto en esta historia, el profeta Eliseo se encuentra en una situación realmente peligrosa. Ustedes allí en sus hogares y pueden ustedes imaginarse esta situación de que el rey de Siria había mandado un ejército enorme, muy grande, muy fuerte, muy poderoso, y durante la noche, mientras todos estaban durmiendo en este lugar que se llama Dotam, el ejército acampó alrededor de la ciudad y prácticamente los sitió o los rodeó
de tal forma que podríamos pensar que era una emboscada o un sitio donde nadie podía escaparse. Mientras tanto, la gente de la ciudad estaban durmiendo. Y entre esa gente, entre esas personas, se encontraba el profeta Eliseo juntamente con su siervo. Esta situación que hemos visto y que hemos leído nos muestra la actitud de este siervo de Dios que se llama Eliseo. ¿Por qué Eliseo no tenía miedo? Bueno, una de las cosas que nosotros podemos ver y podemos darnos cuenta leyendo la palabra de Dios es que Eliseo no tenía miedo y enfrentaba el peligro con fe porque él tenía una íntima comunión con Dios. No hay, amados hermanos, un brebaje o una fórmula secreta para que nosotros podamos enfrentar el peligro y podamos enfrentar las situaciones que nos atemoriza y que nos afecta de una manera tal que podamos nosotros quitar todo eso. Es natural que el ser humano sienta miedo. La mayoría de nosotros sintió miedo cuando comenzamos a oír rumores acerca de esta situación, de este virus que hoy estamos viviendo. Y cuando comenzó hace algunos meses, siempre pensábamos, esperamos que no llegue aquí en Yucatán y que mucho menos afecte a nuestra familia. E incluso el día de hoy, pues vemos el temor en el rostro de las personas y en nosotros mismos por causa de esta situación. No podemos evitar el tener miedo, es algo natural del ser humano porque también el miedo es un factor que de alguna manera nos ayuda a mantenernos seguros y también a salvo. Pero el vivir en constante miedo, el estar constantemente atemorizado, ya no sería vida, ya no sería algo agradable y mucho menos podríamos disfrutar lo que Dios nos está dando solamente porque estamos viviendo con temor. ¿Cómo es que el profeta Eliseo pudo dormir tranquilamente mientras el ejército estaba rodeando su ciudad con el único fin de capturarlo y llevarlo ante el rey de Siria? Eliseo tenía una íntima comunión con Dios. Y esto de verdad es algo maravilloso que también nos da a nosotros, y en este caso le dio a este profeta Eliseo la confianza de poder estar tranquilo en medio de una situación tan difícil y tan peligrosa. No sé qué harías tú en esa situación. Recordemos que todo lo que el rey decía que iba a hacer, según hemos leído en este pasaje bíblico, que el rey planeaba atacar al pueblo de Israel, pero de alguna manera u otra, el rey de Israel se enteraba y los planes del rey de Siria se quedaban frustrados. Y este rey de Siria empezó a pensar, bueno, me imagino que dentro de mis soldados o dentro de mis capitanes, dentro de estas personas que me rodean, habrá algún traidor, habrá algún soplón que de alguna manera cuando yo planeo hacer algo, inmediatamente se lo comunica al rey de Israel y entonces el rey de Israel evade o se esconde o no va al lugar donde yo tengo planeado atacarlo. Lo que no sabía el rey de Siria era que Dios tenía ciertamente a un espía, pero que no estaba presente de manera física en ese lugar, sino que Dios le comunicaba a Eliseo los planes del rey de Siria, de tal forma que los mismos consejeros del rey de Siria, los mismos soldados,
se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Y si regresamos un poquito al pasaje que hemos leído aquí en el capítulo 6, vemos que cuando el rey de Siria queda completamente turbado por lo que le estaba pasando, porque sus planes eran frustrados, entonces uno de los soldados le dijo al rey de Siria lo que realmente estaba sucediendo. Versículo 12 dice: entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Ahora, ¿cómo es que el profeta Eliseo, estando en Israel, se enteraba de lo que sucedía en Siria, si está a unos cientos de kilómetros de distancia? En ese tiempo, hermanos, no había celular. En ese tiempo podríamos nosotros pensar que cuando el rey de Siria decía: voy a hacer tal cosa, una de las personas agarraba su celular y mandaba un mensaje de WhatsApp, o un mensaje de Messenger, o un mensaje de correo electrónico, y inmediatamente le decía a Eliseo: Eliseo, el rey de Siria quiere hacer tal cosa. No existía eso. No existía un celular para hacer llamadas. Pero el Espíritu Santo, que está en todos lugares, él escuchaba lo que el rey decía, y ciertamente lo que este siervo le dijo al rey de Siria era verdad. Le dijo que lo que estaba sucediendo realmente, que él declaraba al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, que Eliseo sabía lo que el rey decía o pensaba, aun cuando estaba en un lugar más recóndito o más oscuro o más lejano, porque era Dios quien se lo estaba revelando. Pero esa revelación era solamente porque Eliseo tenía una íntima comunión con Dios. Así que podemos nosotros pensar la importancia de tener una relación tan íntima con Dios, que de alguna forma en ese caso, viendo al profeta Eliseo, podía conocer los planes del rey de Siria inmediatamente cuando él lo decía o cuando lo comunicaba. Esto solamente era porque Eliseo gozaba de una relación tan fuerte y tan estrecha con Dios, de tal forma que Dios le daba a conocer los planes del rey de Siria, y Eliseo entonces podía comunicárselo al rey de Israel. La comunión con Dios, qué tan importante es para nuestra vida. Amados hermanos, no estoy diciendo con esto de que el tener comunión con Dios garantizará que nosotros podamos conocer el futuro. No necesariamente me refiero a eso. Lo que sí me estoy refiriendo es que el tener comunión con Dios nos da a nosotros seguridad, porque podemos nosotros saber los propósitos eternos de Dios, de lo que Él tiene preparado para nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y los planes de Dios, que son perfectos, nos los comunica. Y el tener la comunión íntima con Dios, podemos nosotros entonces disfrutar de esos momentos tan cercanos con Él, que nos dice: no te preocupes, no voy a permitir que te pase nada, yo estaré contigo. Es por eso que encontramos a un Eliseo que, aún sabiendo lo que iba a suceder, él está tranquilo, porque la comunión con Dios le da la tranquilidad que tanto necesita. Esa misma comunión con Dios hace que el profeta esa noche, sabiendo de lo que iba a pasar, se va a dormir tranquilamente. Porque el segundo punto que encontramos aquí es que Eliseo, sabiendo lo que iba a suceder, tenía él la plena confianza y la plena seguridad de que tiene un Dios tan poderoso
que es el que reina sobre todas las cosas. En otras palabras, Eliseo enfrentaba el peligro con fe porque sabía que el Señor reina. ¿Cómo podemos entender, sin saber este punto, que Eliseo, sabiendo el peligro que estaba cerca de él, que se había dictado la sentencia de ser capturado y de ser llevado ante el rey de Siria, y que sabía exactamente que el rey de Siria había enviado un ejército tan grande y tan poderoso para rodear la ciudad donde él se encontraba, y que al día siguiente, muy tempranito, iban a enfrentarse con él? Sin embargo, encontramos a este profeta con esa convicción, con esa seguridad, aún en medio del peligro, se va a dormir tranquilamente, va a acostarse y durante la noche tiene un sueño tranquilo, porque él estaba seguro de que el Señor reina. Y esto, hermanos, se cumple lo que dice la palabra de Dios, que nos dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Por qué no salió huyendo Eliseo al momento que se enteró de lo que iba a suceder? Porque sabía que todo estaba bajo control, porque sabía que Dios tenía el control y que le había prometido que no le iba a pasar nada. De hecho, el único que encontramos en este pasaje bíblico que estaba completamente intranquilo, que estaba completamente asustado, era el siervo del profeta Eliseo. Si nosotros leemos bien, dice las escrituras que cuando el siervo de Eliseo salió esa mañana tempranito quizás para tomar agua, sale de su casa y de pronto empieza a escuchar gente corriendo, niños llorando, toda la ciudad completamente revuelta, y dice: ¿qué está sucediendo? Entonces él mira hacia los muros del pueblo donde se encuentra, esos muros que protegen la ciudad, y de pronto ve detrás de esos muros un ejército completamente armados y que habían rodeado la ciudad y que estaban dispuestos a atacar la ciudad. Entra el pánico en el corazón del siervo de Eliseo y se baja corriendo y va asustado, gritando ante Eliseo, y le dice: Señor, Señor, estamos en peligro. Señor, nos van a matar. Tenía miedo, porque aquí vemos una gran diferencia entre el siervo de Eliseo y Eliseo. Mientras que Eliseo despierta y le dice a su siervo, le dice: ¿qué está sucediendo? Señor, durante la noche, mientras nosotros dormíamos, el ejército de los sirios llegó, rodeó la ciudad, y ahora van a entrar y van a atacarnos, y de seguro nos están buscando a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Las palabras del profeta, las palabras que encontramos en este pasaje bíblico, encontramos en el versículo 16. Eliseo le dice a su siervo: no tengas miedo. Pero ¿cómo no voy a tener miedo? ¿Cómo no voy a asustarme? Y si la gente de este pueblo se entera que nos están buscando a nosotros y nos entregan, porque te quieren a ti, profeta, te quieren a ti, Eliseo, ¿cómo no voy a tener miedo? Eliseo sabía que el Señor reina, por eso él estaba completamente tranquilo, sabiendo de que el Rey de Reyes lo iba a proteger, sabiendo de que el Señor estaba con él y que lo iba a cuidar en medio del peligro que él estaba viviendo. Él sabía que Dios
lo cuidaba. Es por eso que podemos nosotros leer lo que dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo. Y en esto podemos nosotros imaginar la actitud de Eliseo, que muestra serenidad, muestra confianza en medio del peligro, en medio de una situación tan difícil. Encontramos a Eliseo sereno, tranquilo, confiado, porque sabe que el Señor reina y que el Señor había prometido estar con él. Y como dice la palabra de Dios: aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Y esto es lo que tenía Eliseo: confiaba plenamente en el Señor en medio del peligro. Y esto, hermanos, es una gran enseñanza para todos nosotros, porque ya vimos que podemos enfrentar el peligro, podemos enfrentar las situaciones difíciles, aquellas situaciones que pueden traer peligro a nuestra vida. Y una de las formas es teniendo comunión con Dios. Una comunión íntima con Dios nos da a cada uno de nosotros, nos da confianza, nos da seguridad. El saber que el Señor reina, el saber que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no pasa nada si no es su voluntad, y que ha prometido estar con nosotros en los momentos más difíciles, en los momentos de peligro, también debe traer a nuestro corazón seguridad y confianza, sabiendo de que el Señor está con nosotros. Eso no implica que yo de alguna manera descuide ciertos aspectos en mi vida, de tal forma que, pensando tal vez con respecto a esta cuarentena que estamos viviendo, que por decir o por pensar o por creer que Dios reina y Él ha prometido cuidarnos y protegernos de todo peligro, entonces yo puedo salir a la calle sin cuidado alguno, sin higiene, sin ponerme cubrebocas, e irme a fiesta, e irme a cualquier lugar, al mercado, a las tiendas, a los supers, y sin tener el cuidado adecuado, porque digo o pienso: el Señor me va a cuidar y no me voy a contagiar del virus. Ahí estaremos actuando mal, porque no es de esta forma. La palabra de Dios nos dice que debemos cuidarnos y debemos protegernos, e incluso sabemos que cada uno de nosotros debe tomar todas las precauciones debidas para no contagiarse e evitar ciertas cosas que de alguna manera sabemos que puede ser peligroso para nosotros. Eso es con el fin de protegernos. Pero ¿dónde entra la confianza en el Señor? En el momento que nosotros, después de haber hecho todo lo necesario para cuidar nuestra vida, entonces podemos nosotros decir: Señor, ya hice todo lo necesario, ya he procurado cuidar mi vida, el resto está en tus manos, Señor. Allí entra la confianza, allí entra la seguridad. Dios quiere cuidarnos y el Señor quiere protegernos, y el Señor ha prometido estar con nosotros, pero tampoco debemos ser descuidados en nuestra vida y vivir como si nada estuviera pasando. Eliseo sabía todas estas cosas, por eso estaba él confiado en el Señor y estaba tranquilo. Es por ello que la comunión con Dios, y sabiendo de que el Señor reina, había creado en su corazón esa confianza y esa fe para enfrentar el peligro que ahora estaba viviendo.
La fe en Dios le ayudó a enfrentar el peligro. Esa fe, esa confianza le permitió estar tranquilo en el momento más difícil de su vida y en el peligro que él estaba pasando. Él dijo: no tengas miedo. Y hermanos y familia en Cristo, iglesia del Señor, esto es lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro el día y la noche, en la noche cuando el Señor fue apresado. El Señor Jesucristo estaba con todos sus discípulos. Él sabía lo que iba a suceder, pero no tenía miedo. Él sabía que esa noche iba a ser entregado, pero estaba confiado, estaba seguro. Y cuando llegaron sus captores ante él, el apóstol Pedro saca su espada e intenta defender al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo le dice que no lo haga, sino que esté tranquilo. Porque el Señor Jesucristo, Él mismo le dijo: ¿acaso no crees tú que si yo oro en este momento y le pido al Señor que me mande un ejército de ángeles, crees que no lo haría? Claro que sí. El Señor Jesucristo tenía ese poder para orar e enviar un ejército de ángeles para que lo ayude. Pero él sabía que tenía que pasar por esa situación, porque era el camino hacia la muerte, pero también era el camino que estaba abriendo para todo aquel que crea en él y pueda tener vida eterna. Entonces, la fe que Eliseo tenía en Dios le dio esa seguridad de enfrentar el peligro en los momentos más difíciles. La comunión con Dios, el saber que el Señor reina y la fe en que Dios está con nosotros, lo ayudó en los momentos más difíciles de su vida. Amados hermanos en el Señor, la comunión con Dios nos permite vivir seguros y confiados. Nunca se nos debe olvidar que el Señor reina, es el soberano del universo. Él tiene el control de todo lo que sucede en el mundo. Por lo tanto, podemos vivir confiados en el Señor y enfrentar el peligro que acecha nuestra vida con fe y con valor, sabiendo que el Señor está contigo en todo momento y en todo lugar. Que el Señor llene tu vida de fe, de confianza, y puedas enfrentar cualquier momento difícil con valor y con fe, recordando que el Señor estará contigo hoy y siempre. Que el Señor te bendiga, amado hermano, y que el Señor bendiga a tu familia.